Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología. Unidad Académica Multidisciplinaria, Campus Teacalco, Licenciatura en Derecho. En el marco de la Semana de Actividades Integradoras que tiene el honor de presentar la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el Colegiado de Derecho Administrativo y Fiscal se congratula en presentar el tema intitulado Pensiones por viudez. En primer término, hablaremos sobre la definición. La modalidad de pensión por viudez se define como aquella en la que la esposa, concubina o esposo, concubinario, tienen el derecho a recibir la pensión del asegurado fallecido. En este caso, cabe enfatizar que esta prestación no es una concesión gratuita, sino un derecho generado durante la vida productiva del trabajador, que tiene por objeto garantizar la subsistencia de los trabajadores y de sus familias al término de su vida productiva o en caso de deceso. En caso del fallecimiento de un asegurado, se otorgarán por la institución de seguros que elijan los beneficiarios para la contratación de su renta vitalicia. A tal efecto, se deberán integrar un monto constitutivo en la aseguradora elegida, el cual deberá ser suficiente para cubrir la pensión. Para ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgará una suma asegurada que, adicionada a los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador fallecido, deberá ser suficiente para integrar el monto constitutivo con cargo al cual se pagará la pensión. Cuando el trabajador fallecido haya tenido un saldo acumulado en su cuenta individual que sea mayor al necesario para integrar el monto constitutivo para contratar una renta que sea superior a la pensión a que tengan derecho sus beneficiarios, estos podrán retirar la suma excedente en una sola exhibición de la cuenta individual del trabajador fallecido o contratar una renta por una suma mayor. ¿Quiénes tienen derecho a la pensión por viudez? 1. La que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez. 2. La mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido durante los 5 años anteriores a su muerte, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan estado libres de matrimonio. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensión. La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez. Cesación del derecho a la pensión. Cesará con la muerte del beneficiario o cuando la viuda, viudo, concubina o concubinario contrajeran matrimonio o entraran en concubinato. El disfrute de esta pensión no se suspenderá porque aquellos desempeñen un trabajo remunerado. La viuda, viudo, concubina o concubinario pensionados que contraigan matrimonio recibirán una suma global equivalente a 3 anualidades de la cuantía de la pensión que disfrutaban. ¿Quiénes no tienen derecho a la pensión por viudez? 1. Cuando la muerte del asegurado acaeciera antes de cumplir 6 meses de matrimonio. 2. Cuando hubiese contraído matrimonio con el asegurado después de haber cumplido los 55 años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del enlace. 3. Cuando al contraer matrimonio el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio. En este sentido, cabe mencionar que estas limitaciones no regirán cuando al morir el asegurado o pensionado, la viuda compruebe haber tenido hijos con él. Ausencia de beneficiarios. Si no existieran viuda, viudo, huérfanos ni concubino o concubinario con derecho a pensión, esta se otorgará a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente del asegurado o pensionado por invalidez fallecido, por una cantidad igual al 20% de la pensión que el asegurado estuviese gozando al fallecer, o de la que le hubiera correspondido, suponiendo realizado el estado de invalidez. ¿Cuándo inicia el derecho a la pensión por viudez? El derecho al goce de la pensión de viudez comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez.
Requisitos para obtener el pago. La esposa o esposo deben acreditar el vínculo matrimonial. Es obligatorio que el asegurado no haya tenido más de un concubinato. Si no hubo matrimonio, se debe comprobar que estuvieron viviendo juntos por 5 años como mínimo y tener forma de comprobarlo. 150 semanas de cotización, encontrándose vigentes en sus derechos. Tratándose del seguro de riesgos de trabajo, no se requiere de dicho periodo de cotización. En caso de fallecimiento por riesgo de trabajo, se requiere el dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgos de trabajo. Finalmente, les hacemos mención que el trámite se realiza en las unidades de medicina familiar en horarios de 8 de la mañana a las 15 horas de la tarde. En espera de que la información aquí presentada sea de utilidad para todos y todas ustedes, agradecemos la atención prestada.